Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Aguado, soy oftalmólogo del Hospital Clínico de Zaragoza y vamos a revisar las preguntas de oftalmología del MIR 2024-2025. La primera pregunta es una pregunta asociada a imagen. Nos cuentan que hay un paciente de 65 años que acude a urgencias por disminución brusca de la agudeza visual en el ojo derecho. Dicen, la retinografía de dicho ojo se muestra en la imagen. Aquí en la imagen lo que vemos, lo que destaca son las hemorragias en llama, las hemorragias en la capa de fibras nerviosas de la retina en el trayecto de las arcadas venosas, ¿vale? También se observan algunas otras cosas como el edema de papila y también, si seguís aquí el trayecto de la arcada venosa temporal inferior, se ven algunos exudados algodonosos aquí donde estoy señalando ahora, ¿vale? Por tanto, lo que nos están presentando es una oclusión de vena central de la retina con su dato característico, las hemorragias en llama. Esta imagen ya había caído alguna otra vez en el MIR, lo que pasa es que ahora, en vez de preguntarnos por el diagnóstico, lo que nos preguntan es por los factores de riesgo para presentar esta enfermedad. Nos dicen, uno de los siguientes tratamientos está indicado para una enfermedad que es un factor de riesgo para esta situación, indique cuál. Los primeros que nos ponen son latanoprost y timolol. Latanoprost y timolol son colirios hipotensores, colirios para disminuir la presión intraocular. Esta es la opción correcta, ¿vale? Cuando hay un exceso de presión intraocular, ese exceso de presión intraocular también afecta a las paredes de las venas, ¿vale? Y eso hace que el flujo sanguíneo a través de estas venas esté enlentecido, lo cual favorece la aparición de trombos que, en último término, pues pueden producir una oclusión venosa, como es el caso. La opción número 2 es flecainida, ¿vale? Flecainida es un fármaco antiarrítmico. Las arritmias, cuando son embolígenas, también pueden producir patología a nivel ocular, patología a nivel de la retina. Lo único que en este caso, en vez de esta imagen, nos tendrían que haber presentado algo parecido a esto. Nos tendrían que haber presentado una imagen de oclusión de la arteria central de la retina porque, lógicamente, un émbolo ocasionado por esta arritmia llegará al corazón y ocluirá las arterias, no las venas, ¿vale? La imagen sería la imagen característica de la oclusión de arteria central de la retina, la mancha rojo cereza. Se ve una retina edematosa, blanquecina, en la cual solo en la parte central aparece esa imagen en mancha rojo cereza porque esta zona, la fóvea, la parte central, es la única que recibe aporte vascular exclusivamente a partir de la coroides en vez de a partir de los vasos retinianos. Por tanto, es lo único que conserva ese tono rojizo, dando lugar a esta imagen en mancha rojo cereza. La siguiente opción sería la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es una medicación que se utiliza en múltiples enfermedades, sobre todo de origen reumatológico, como por ejemplo el lupus, ¿vale? Cuando aparece en oftalmología en el MIR la hidroxicloroquina, hay que asociarla automáticamente a una enfermedad, a una maculopatía, que es esta, es la maculopatía en ojo de buey, ¿vale? Aquí podemos observar en la imagen que alrededor de la fóvea hay como una especie de lesión en forma de anillo, un anillo de atrofia corioretiniana que da ese aspecto que describen como ojo de buey, ¿no? Entonces esta sería la imagen de la toxicidad por hidroxicloroquina. Aparte de ser una imagen bastante diferente a la que nos presentan en la imagen de este MIR, también otro dato serviría para diferenciarlo. La maculopatía en ojo de buey por la hidroxicloroquina nos contaría en un paciente que tiene una disminución de agudeza visual lentamente progresiva y no una disminución de agudeza visual brusca como el paciente de este caso que va a urgencias, ¿no? Sería otra diferencia. Y por último, la última opción serían los complejos vitamínicos y antioxidantes, que esto nos quieren indicar una degeneración macular asociada a la edad seca, que se podría tratar con estos complejos vitamínicos y antioxidantes, aunque su efectividad sería muy debatible, ¿vale? En este caso, lo que nos presentarían sería esta imagen, una imagen de depósitos de drusas a nivel macular, con alguna pequeña alteración del epitelio pigmentario, como esa zonita ahí de hiperpigmentación, ¿vale? No es el caso de la imagen que nos presentan y pasa un poco como en la opción de la hidroxicloroquina. En la DMA es seca, DMA no exudativa, la disminución de la agudeza visual del paciente que nos contarían sería lentamente progresiva, no brusca como la del enunciado de este caso. Bueno, pues esta sería la primera pregunta. La siguiente
sería la pregunta 28, que es una pregunta del tema de neurooftalmología, en concreto del apartado de pupila, trata pues sobre los reflejos pupilares, sobre la anisocoria, ¿vale? Y es una pregunta que cuando el Ministerio publicó la plantilla del MIR ya salía anulada de entrada porque hay dos opciones que son válidas. El enunciado dice, respecto a la técnica de exploración de la motilidad pupilar y sus reflejos, indique la respuesta incorrecta. La primera opción es, el reflejo de la visión próxima se explora con una linterna que se enfoca sobre las pupilas de forma alternativa. Lo que dice esta opción es falso y por tanto es una respuesta válida porque nos piden algo incorrecto, ¿no? El reflejo de la visión próxima se explora presentando al paciente un estímulo de cerca donde tenga que fijar la vista. Cuando un paciente fija la vista en un estímulo de cerca, lo que ocurre con sus pupilas es que se contraen, hace miosis como parte de la tríada de cerca, de la sincinesia acomodativa de cerca, que incluye esa miosis y aparte la convergencia y la acomodación. Lo que se explora enfocando la linterna alternativamente en las pupilas, como dice la opción 1, es el DEPAR, el defecto pupilar aferente relativo, como veremos más adelante. Vamos a saltarnos la opción 2 y vamos a ir directamente a la 3 porque así es más lógica la explicación que vamos a hacer a la pregunta, ¿vale? Entonces la opción 3 dice, el reflejo fotomotor consensuado está afectado cuando el daño implica la vía eferente, vehiculada por el nervio motor ocular común, ¿vale? Para responder a esta opción vamos a ir a este esquema que lo tenéis en el manual PROMIR de oftalmología, que pues muestra el reflejo parasimpático pupilar, ¿no? El reflejo fotomotor consiste en que cuando iluminamos un ojo, ¿vale? Cuando iluminamos un ojo se contrae la pupila de ese ojo, sería el reflejo fotomotor directo, y también se contrae la pupila del otro ojo, sería el reflejo fotomotor consensuado, ¿vale? El reflejo fotomotor, igual que el resto de reflejos, tienen un brazo aferente y un brazo eferente. Aquí, resumiéndolo mucho, el brazo aferente serían las neuronas de la retina que percibirían esa luz y esa información se transmitiría a través del nervio óptico, quiasma, cintilla óptica, hasta el núcleo pretectal del mesencéfalo, ¿vale? Aquí en el núcleo pretectal lo que ocurre es que las neuronas de este núcleo llevan la información no solo a otras neuronas, a las neuronas del núcleo de Edinger-Westphal del mismo lado, sino que también mandan esa información al otro lado, al lado contralateral, al núcleo de Edinger-Westphal contralateral. Y esto es lo que explica el reflejo fotomotor consensuado, que aunque iluminemos un ojo, se contraigan las pupilas de los dos, porque aquí las neuronas del núcleo pretectal como que bilateralizan la información de alguna manera. Las neuronas del núcleo de Edinger-Westphal darían comienzo a la vía eferente. El núcleo de Edinger-Westphal es un núcleo que está adyacente al núcleo del tercer par, al núcleo del oculomotor común, y las fibras de este núcleo de Edinger-Westphal, que son las que controlan el parasimpático pupilar, el esfínter de la pupila, van en la periferia de las fibras del nervio oculomotor común, de las fibras del tercer par. Por tanto, recordad que en lesiones compresivas del tercer par, como por ejemplo aneurismas de comunicante posterior, son las fibras que primero y que más pueden afectar, ¿vale? Y por tanto, eso también es una cosa que han preguntado mucho en el MIR y que hay que recordar, aunque no venga del todo a cuento en esta pregunta, pero bueno, como estamos hablando de las vías, lo comentamos también. Como digo, estas fibras pupilares del núcleo de Edinger-Westphal van en la periferia de las fibras del tercer par, atraviesan el mesencéfalo y llegan al ganglio ciliar, donde hacen sinapsis y de ahí ya van al músculo esfínter del iris, ¿vale? Que contrae la pupila, completando lo que sería el arco reflejo, ¿no? En la pregunta nos dicen que cuando se afecta el brazo, el haz eferente, se afecta el reflejo fotomotor consensuado. Por ejemplo, pues esto ponemos el ejemplo, pero imaginad que está afectado el haz eferente de este lado, del lado izquierdo, pues cuando iluminásemos la pupila derecha, el reflejo fotomotor directo estaría normal, ¿vale? Porque no habría nada afectado, pero cuando explorásemos el reflejo fotomotor consensuado, pues sí, ¿no? Porque al otro ojo no podría llegar ese estímulo para contraer la pupila porque todo este brazo eferente estaría afectado, ¿vale? Entonces la opción, como decimos, es correcta. Volvemos a la opción 2, que nos dicen el signo pupilar de Marcus-Gunn o defecto pupilar aferente relativo está presente en enfermedades del nervio óptico y enfermedades retinianas no extensas, ¿vale? Esto que dice la opción es falso y por tanto es la otra de las respuestas válidas porque nos están pidiendo algo incorrecto, ¿vale?
el defecto pupilar aferente relativo lo que se explora iluminando de forma alternante un ojo y el otro ojo, ¿vale? ¿Qué ocurre? En una persona sin patología, cuando iluminamos un ojo, como hemos comentado, se contrae la pupila de ese ojo, pero también la pupila del otro ojo, el reflejo fotomotor consensuado. Por tanto, si yo te ilumino un ojo y paso a el otro ojo, este ojo mantendrá la pupila contraída, dado que es un ojo sano que es capaz de percibir ese estímulo luminoso que le está llegando. En cambio, en un paciente con enfermedad del nervio óptico o enfermedad retiniana extensa, no extensa, como pone en la pregunta, enfermedad retiniana extensa o del nervio óptico, no es capaz de percibir ese ojo la luz, de modo que ilumino el ojo sano, se contrae la pupila, paso la luz al otro ojo y en este otro ojo la pupila no se mantiene contraída porque no es capaz de detectar la luz y veo que se dilata. Ese es el defecto pupilar aferente relativo y esta opción es incorrecta por eso, porque son enfermedades del nervio óptico y enfermedades retinianas extensas. Si es una enfermedad retiniana no extensa que afecta solo a una parte de la retina, el resto de la retina sí que puede percibir ese estímulo visual y desencadenar el reflejo fotomotor. Y por último, la última opción, la 4, dice la anisocoria que aumenta en condiciones de oscuridad mostrando una pupila más miótica se debe a que hay un trastorno en el sistema simpático. Esto es correcto, es verdad, ¿vale? El sistema nervioso simpático, como sabéis, lo que se encarga es de dilatar la pupila, de inervar el músculo dilatador de la pupila. Por ejemplo, y por tanto, en lesiones del sistema nervioso simpático, por ejemplo, un síndrome de Horner, esa pupila es más pequeña, es miótica, ¿vale? Esa anisocoria que habrá entre las pupilas será mayor en oscuridad. ¿Por qué? Porque en oscuridad lo normal es que las pupilas se dilaten. Entonces, la pupila sana de ese paciente con síndrome de Horner, de ese paciente con afectación del sistema simpático, la pupila sana se dilatará, mientras que la pupila enferma no, permanecerá miótica porque no se puede dilatar, el simpático está dañado. La anisocoria en condiciones de oscuridad será importante. Mientras que en condiciones de luz, que lo normal es que las pupilas se contraigan, la anisocoria, la diferencia de tamaño entre las pupilas será menor, porque aunque la pupila enferma siga miótica, la sana se contraerá también porque es lo normal, como comentamos, en una pupila en respuesta a la luz, ¿vale? Entonces esa sería la explicación de esta pregunta, de la pregunta número 28, pregunta, como decimos, anulada de entrada porque tanto la opción 1 como la 2 son opciones válidas. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta 52. La pregunta 52 nos cuenta un enfermo diabético de reciente diagnóstico que acude a revisión de oftalmología. A las pocas horas vuelve con un cuadro bilateral de edema y eritema palpebral, quemosis, hiperemia conjuntival, lagrimeo y picor. Y nos preguntan cuál debe ser su actitud. Lo que nos están describiendo aquí es un cuadro de conjuntivitis. Nos dicen el paciente tiene una hiperemia conjuntival, lagrimeo, edema en los párpados y además algunos otros datos como por ejemplo la aparición brusca, el lagrimeo, el picor o la quemosis, junto con haber estado recientemente en una consulta oftalmológica donde posiblemente se le habrán puesto gotas, pues nos hacen pensar que el paciente tenga un cuadro de conjuntivitis alérgica. Nos preguntan por la actitud y la opción 1 nos dice solicitar una analítica con glucemia, hemoglobina glicosilada y velocidad de sedimentación globular. Esta opción no sería correcta porque, bueno, pues podría servir para saber qué tal controlada tiene la diabetes el paciente, pero no aportaría prácticamente nada o nada directamente a la hora de diagnosticar o tratar el cuadro que nos plantean en el enunciado. La opción 2 dice prescribir un colirio antihistamínico o corticoide de baja potencia. Esa sí que sería la opción correcta porque es el tratamiento de la conjuntivitis alérgica, el tratamiento del cuadro que nos cuentan. La opción 3, realizar una OCT para descartar la existencia de edema macular diabético. Esta opción también sería incorrecta. Un paciente diabético puede tener edema macular diabético, pero en ese caso lo que presentaría es una disminución de agudeza visual progresiva, no presentaría la sintomatología esta que nos cuenta en el enunciado, que es una sintomatología de conjuntivitis, ¿vale? Y la opción 4, realizar una gonioscopia para descartar la presencia de neovasos en el ángulo camerular, pues tampoco sería la indicada porque tampoco nada nos hace sospechar que los haya. Un paciente con neovasos en el ángulo, pues la manifestación que da es el glaucoma neovascular. Nos contaría un paciente que, bueno, podría tener el ojo rojo, pero que tendría una presión intraocular elevada, posiblemente dolor ocular.
También posiblemente sería un paciente diabético de larga evolución, mal controlado. Aquí nos dicen que es de reciente diagnóstico, entonces pues tampoco sería la opción indicada, ¿vale? Es una pregunta yo creo que sencilla y que con un poco de sentido común, entendiendo un poco lo que nos están queriendo decir con el enunciado, se puede encontrar la respuesta correcta. La siguiente pregunta es la pregunta número 53, que esta puede tener un poquito más dificultad porque es del tema de cristalino, del tema de cataratas, un tema que no es tan frecuentemente preguntado en el MIR como los anteriores. El enunciado dice, en relación con el tratamiento quirúrgico de las cataratas, señala cuál de los siguientes enunciados es correcto. Vale, vamos a ir viendo. El primero dice, el empeoramiento de la visión cercana está inducido por la catarata y se denomina miopía de índice. Esta opción es falsa. Tiene una parte de verdad y es que los pacientes con catarata, conforme van haciendo la catarata, se pueden miopizar y esto se denomina miopía de índice, pero en estos casos los pacientes miopes lo que hacen es mejorar su visión cercana, no empeorarla, ¿vale? Por tanto, esta opción sería incorrecta. La opción 2 dice, la cirugía del cristalino disminuye el riesgo de desprendimiento de retina en los pacientes miopes jóvenes. Esta opción también sería incorrecta, ¿vale? La cirugía de catarata, la cirugía del cristalino, siempre en todo paciente entraña un riesgo pequeñito, un riesgo bajo, pero un riesgo que existe de desprendimiento de retina. Por tanto, nunca disminuye la cirugía de catarata el riesgo de desprendimiento de retina. En pacientes miopes y en pacientes jóvenes, este riesgo de desprendimiento de retina después de una cirugía de catarata es mayor y, por tanto, si el paciente es a la vez las dos cosas, miope y joven, pues el riesgo de desprendimiento de retina después de cirugía de cristalino es mayor. Opción 3. Las cataratas se operan cuando la agudeza visual está muy disminuida sin tener en cuenta otros síntomas o signos. Esta opción ya simplemente por técnica de examen MIR debería un poco chirriarnos, pitarnos los oídos, ¿no? Porque las opciones así tan excluyentes, tipo sin tener en cuenta otros síntomas o signos, pues eso generalmente suele ser falso y en este caso lo es, ¿vale? Las cataratas pues evidentemente la agudeza visual es un parámetro muy importante a la hora de decidir si operar al paciente o no, pero también influyen otras cosas. Pues por ejemplo, puede ser un paciente que no vea del todo mal, pero resulta, yo qué sé, pues que es camionero, que se dedica a conducir. Igual, pues aunque la agudeza visual no está tan disminuida, pues puede necesitar una cirugía antes que otros pacientes o cataratas, pues por ejemplo cataratas de tipo cortical o subcapsulares posteriores que producen mucha fotofobia y aunque el paciente le pongamos a leer letras, a ver la agudeza visual, pues más o menos no esté del todo mal, pero luego cuente mucha fotofobia que le impide realizar su vida normal, pues también estaría indicado. Es decir, se valora la agudeza visual, pero se valoran también otras cosas. Y la opción 4, que sería la opción correcta, dice los fármacos alfa-bloqueantes como la tamsulosina asocian complicaciones intraoperatorias. Esta sería la opción correcta. Esto en principio no lo habían preguntado nunca hasta donde yo sé y por eso esta pregunta digo que puede ser un poco más complicada, ¿vale? ¿Qué complicación pueden dar la tamsulosina? Pues la complicación que puede dar es esta un poco que intento mostrar en la imagen, que es el IFIS, ¿vale? El IFIS es una complicación relativamente frecuente en la cirugía de cataratas y son, digamos, el acrónimo, las siglas de síndrome de iris flácido intraoperatorio, ¿vale? ¿Qué ocurre en estos pacientes? Bueno, pues a todos los pacientes cuando les operamos de catarata les ponemos gotas de dilatar y pues la pupila permanece dilatada y podemos hacer la cirugía sin mayor complicación. En los pacientes con IFIS lo que ocurre es que durante la cirugía el iris, como pongo ahí, está flácido, bamboleante, tiende a escaparse a salirse del ojo por las incisiones que hacemos de la cirugía y además esa dilatación y la dilatación pupilar no aguanta toda la cirugía. Poquito a poco la pupila se va estrechando, se va cerrando. Hay varios fármacos que están asociados a IFIS, pero el que una asociación más fuerte tiene es, sin duda, la tamsulosina, los alfa bloqueantes, ¿vale? ¿Cuál es la manera de prevenirlo? ¿Cómo intentamos prevenir un IFIS en un paciente que operamos de catarata y que toma tamsulosina? Pues poniendo fenilefrina intracamerular al inicio de la cirugía. La fenilefrina un poco como que estabiliza el iris y hace que haya menos IFIS durante la cirugía. No suspendemos, por norma, vamos, hasta donde yo sé, la tamsulosina ni los alfa-bloqueantes antes de la cirugía, ¿vale? Eso no aporta nada, porque a poco que ya el paciente ha estado tomando un tiempo la tamsulosina, ya el iris se comporta de esta forma anómala. Entonces, no se suspenden los alfa-bloqueantes ni la tamsulosina ni nada, ¿vale? La forma de prevenirlo es, como digo, con fenilefrina intracamerular.
Y vamos a la última pregunta, pregunta 54, que es una pregunta del tema de retina, del tema más preguntado del MIR, que este año, pues como hemos visto, ha tenido también varias preguntas, ¿no? Ha sido también el más preguntado. Nos plantean el caso de un hombre de 72 años, exfumador, que acude a consulta por visión borrosa y dificultad para leer, especialmente en el ojo derecho. Situación que ha progresado lentamente en los últimos 6 meses. En la exploración del segmento anterior no se encuentran alteraciones clínicamente relevantes. En el ojo derecho se observan múltiples drusas en la región macular, una de tamaño grande, y alteraciones pigmentarias. En la tomografía de coherencia óptica se muestra un adelgazamiento del epitelio pigmentario de la retina y áreas de acumulación de material subretiniano en la mácula del ojo derecho. ¿Cuál es el manejo inicial indicado para este paciente? Bueno, pues lo que nos están describiendo es un cuadro de degeneración macular asociada a la edad, seca o no exudativa. Nos cuentan que el paciente tiene drusas, que tiene alteración del epitelio pigmentario, adelgazamiento de ese epitelio pigmentario en la OCT, acumulación de material subretiniano en la mácula, que eso pues son las drusas, ¿vale? Y no nos cuentan nada de que tenga hemorragias, exudación, membranas neovasculares, que sería lo característico de la degeneración macular asociada a la edad exudativa. Además, nos dicen otra cosa, y es que el paciente ha perdido visión poquito a poco, progresivamente, lo cual va a favor eso, de una degeneración macular seca y no de una degeneración macular exudativa. ¿Cuál es el manejo? Pues nos dan 4 opciones. La primera sería iniciar tratamiento con implante intravítrea de dexametasona. Esta opción no sería correcta, no tendría este fármaco ninguna indicación en el manejo de esta enfermedad. Sí que pues, podría usarse en edemas maculares diabéticos, en edemas maculares secundarios pues, a oclusiones venosas, pero no aquí en la degeneración macular. La segunda opción, suplementos vitamínicos específicos. Esta opción sería la más indicada dentro de que la eficacia efectiva de estos suplementos tampoco pues podría ser muy debatible, pero bueno, de las 4 opciones es la más correcta. La opción 3, indicar de forma preferente cirugía de catarata, tampoco sería correcta porque el paciente pues no nos cuenta nada de que tenga catarata. Y la opción 4, iniciar tratamiento con anti-VEGF, sería quizás la opción que más problemas plantease, porque sería el tratamiento de la forma exudativa. Pero bueno, esto hay que tenerlo muy claro, os lo pongo aquí en este esquema de diferenciar la DMAE seca de la DMAE húmeda, porque esto es lo que se ha preguntado históricamente en el MIR muchas veces de cara a la DMAE, y sabiendo estas cosas es con lo que se logra responder preguntas de este tipo. Degeneración macular seca, nos contarán que el paciente tiene disminución de agudeza visual progresiva, nos contarán en el fondo de ojo drusas, alteraciones del epitelio pigmentario, atrofia, y de tratamiento nos dirán observación o vitaminas antioxidantes, como este caso. En cambio, en la degeneración macular húmeda o exudativa, la disminución de agudeza visual será brusca, el paciente vendrá por urgencias, ha perdido visión de repente, ¿vale? En el fondo de ojo nos contarán lesiones de degeneración macular exudativa, es decir, membrana neovascular, hemorragias, exudación, y aquí sí el tratamiento sería con los anti-VEGF, ¿vale? Bueno, pues estas serían las preguntas de oftalmología del examen MIR. Pues espero que os haya resultado de utilidad estos comentarios que hemos hecho a las preguntas. Un saludo.